La llegada de Luciana el sol caía sobre el valle de Jalisco como un plomo derretido. Era agosto de 1851 y la tierra parecía exhalar un calor que se adhería a la piel, al polvo y a los pensamientos. Los campos de agave se mecían lentamente con la brisa, como olas verdes que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar. Entre colinas onduladas y caminos de tierra se alzaba imponente la hacienda Santa Cruz blanca y roja, con torres gemelas que vigilaban el horizonte y un portón de piedra custodiado por el escudo de los Montero, recordando a todos que allí la riqueza y el poder eran ley. Luciana Flores caminaba despacio por aquel camino de polvo y sol. Tenía 21 años, pero sus ojos parecían haber vivido siglos. Sus pies desnudos estaban cuarteados y endurecidos por el camino, y su vestido gris, remendado en múltiples ocasiones, apenas la protegía del calor. Sobre su hombro cargaba un pequeño hatillo. Todo lo que poseía en el mundo cabía allí. No tenía familia, no tenía nombre ante nadie, no tenía nada que perder. Cuando llegó al portón principal, un mozo la observó con desdén. ¿Qué quieres, Brigham? Vengo a trabajar, respondió Luciana, con voz baja pero firme. Me envía el padre Ignacio del convento de San Agustín. El mozo la miró de pies a cabeza, descartando con una mueca su figura diminuta y flaca. Pero la carta que Luciana extendía tenía el sello del convento. Eso bastó para que el mozo la dejara pasar, aunque con un gesto de desprecio, señalándole la entrada trasera. Las criadas no entran por la puerta principal. Luciana asintió y rodeó los muros de la hacienda. Al llegar al jardín trasero, la belleza era brutal en fuentes de cantera, rosales cuidadosamente podados, naranjos cargados de fruto. Todo parecía un paraíso para quienes tenían derecho a disfrutarlo. Ella solo era una sombra entre flores y árboles. Fue entonces cuando escuchó la voz de Valentina del Río, la prometida del hacendado. Era aguda, cortante, cruel. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Luciana se escondió detrás de un arbusto, observando cómo la joven de cabello castaño y vestido de seda color vino reprendía a una anciana criada de 60 años. La mujer Mayo Ere sostenía un vestido azul, con manos arrugadas y temblorosas. Señorita Valentina, intenté quitarla, murmuró, pero Valentina no escuchó excusas. Eres una inútil. ¿Cuántos años llevas en esta casa? 40, 50. ¿Y todavía no sabes lavar un vestido? Mañana lavarás toda la ropa de la hacienda sola. Y si encuentro una sola mancha más, dormirás con los cerdos. La anciana asintió, derrotada. Los demás criados evitaban cualquier contacto visual, fingiéndose ocupados. Luciana comprendió que aquella mujer había aprendido hace mucho tiempo que llorar, frente a los patrones, era un lujo que no podía permitirse. Al girar la cabeza, Valentina se encontró con los ojos de Luciana, un instante eterno, donde la recién llegada no bajó la mirada. Valentina frunció apenas el ceño, y luego volvió a sonreír, esa sonrisa que no era sonrisa, y entró en la casa. Luciana exhaló despacio. Acababa de hacer su primera enemiga. Esa noche, Luciana conoció a doña Carmen, la encargada de la cocina, una mujer de 63 años, manos ásperas como piedra y corazón gigante, que le dio un rincón junto al fogón para dormir, y un plato de frijoles calientes. Aquí no vivamos, hija, sobrevivimos. ¿Entiendes la diferencia? Luciana asintió. Entendía perfectamente. Los días siguientes fueron un aprendizaje silencioso y doloroso. A las 4 de la mañana, mientras el cielo aún era negro, y las estrellas titilaban como velas, a punto de apagarse. Luciana y las demás criadas comenzaban la rutina: encender fogones, calentar agua, preparar el chocolate espeso que Valentina tomaba en la cama y limpiar cada centímetro de la hacienda. Valentina despertaba como una reina, esperando que el mundo entero la sirviera al momento exacto en que abría los ojos. Luciana observaba, silenciosa, con el corazón ardiendo de rabia contenida. Durante esa primera semana, Luciana presenció 3 humillaciones que le rompieron el alma a Rosario. Una joven de 17 años fue obligada a arrodillarse bajo el sol, hasta desmayarse por un error casi imperceptible. El jardinero fue privado de comida por un simple accidente con una rosa. Y Pablito, un niño de 8 años, recibió un desprecio que lo dejó llorando, mientras su madre no podía hacer nada. Luciana, sin embargo,
aprendió que la paciencia es la mejor arma de los débiles. No podía actuar todavía, pero su corazón y su mente comenzaban a trazar planes. Cada lágrima, derramada por los inocentes, era una semilla de lo que algún día haría. Fue entonces cuando vio por primera vez a don Sebastián Montero, el hacendado. No parecía un hombre poderoso, sino un campesino más sano. Pero la forma en que los criados lo trataban revelaba su verdadera identidad. Alto, de hombros anchos, cabello oscuro con hilos de plata, ojos miel y sonrisa cálida, era la única figura de bondad en la casa. Un hombre atrapado en la ceguera de su trabajo y su soledad, incapaz de ver la maldad que su prometida ejercía bajo su propio techo. Esa noche, mientras lavaba los platos, Luciana habló con doña Carmen. ¿Él sabe? No. Y nadie se lo dirá, respondió ella, sumergiendo las manos en agua jabonosa. La última criada que intentó advertirle fue despedida al día siguiente. No hables de ella, no la mires, no existas cuando estés cerca. Es la única manera de sobrevivir. Luciana se quedó despierta largo rato, escuchando la respiración de las otras criadas, pensando en la crueldad, concentrada en un solo cuerpo. Valentina del Río podía ser hermosa, pero su alma estaba podrida, y Luciana sabía en lo profundo que había llegado el momento de enfrentarla. Solo necesitaba tiempo y estrategia. El fuego de la rebelión comenzaba a arder. Las sombras de la casa, el sol apenas empezaba a despuntar cuando los primeros murmullos de la hacienda comenzaron. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el humo de los fogones y el olor penetrante del establo. A las 4 de la mañana, Luciana ya estaba de pie, como las demás criadas. Sus pies descalzos golpeaban el suelo de piedra fría mientras encendía los fogones, preparando el desayuno de la señora Valentina y de don Sebastián. Cada movimiento era preciso, cada gesto calculado, como si su vida dependiera de no cometer un error, porque en Santa Cruz un error podía ser mortal para el alma y la dignidad. Doña Carmen estaba junto a ella, moviendo ollas y jarros con habilidad. Su mirada, aunque cansada, transmitía fuerza y calma. Recuerda, Luciana Ann, aquí la paciencia es tu escudo. Observa más que actúes, escucha más que hables. Todo tiene un precio, y el precio de la ira de la señorita Valentina es demasiado alto. Luciana asintió, aunque su corazón bullía de indignación. Cada día, cada pequeño acto de crueldad de Valentina era una estocada silenciosa contra todos los que trabajaban bajo su techo. No era solo la humillación física o verbal, sino la manera en que cultivaba miedo. Cómo hacía que la dignidad se quebrara sin que nadie pudiera defenderse. El primer incidente de ese día involucró a Rosario, una joven que apenas había comenzado a trabajar en la lavandería. Valentina había ordenado planchar un mantel con precisión casi imposible. Una arruga mínima, apenas visible en la esquina, desató la tormenta. «¿Es esto lo mejor que sabes hacer?», gritó Valentina, su voz aguda, atravesando el patio, como un látigo invisible. Rosario se inclinó, temblando, y Luciana apenas pudo contener un suspiro. La joven fue obligada a arrodillarse bajo el sol de mediodía, mientras Valentina, con elegancia cruel, se abanicaba con un abanico de plumas, disfrutando cada segundo del sufrimiento ajeno. Luciana decidió no intervenir. Observaba, desde la sombra, sus manos apretadas alrededor del mango de la escoba, cada fibra de su cuerpo vibrando con rabia contenida. Sabía que no podía arruinarlo todo con un acto impulsivo. El momento adecuado para actuar llegaría, y entonces nadie podría ignorarla. Un poco después, Valentina se acercó al jardín. Allí, Epifenio, el jardinero de mediana edad, cuidaba los rosales como si fueran hijos. Una rosa había sido cortada accidentalmente sin su permiso. Valentina lo descubrió, y sin escuchar excusas, decretó que no comería durante 2 días. «Los ladrones no merecen pan en esta casa», sentenció con voz helada. Epifanio bajó la cabeza, sus ojos llenos de tristeza y resignación. Luciana sintió un nudo en el estómago, pero recordó las palabras de doña Carmen. Sobrevivimos, hija. Observa, aprende y espera. El último incidente de la jornada fue el más cruel. Un niño, llamado Pablito, hijo de una de las criadas, ayudaba llevando cubetas de agua. Tropieza y unas gotas caen sobre el vestido de Valentina. Solo unas gotas, pero Valentina
no podía permitir la imperfección. Mocoso estúpido, siseó, agarrándolo con fuerza. El niño comenzó a llorar, sus lágrimas, mezclándose con el agua derramada. Tu madre debería haberte enseñado a no ser inútil, antes de traer un inútil a esta casa. Luciana no pudo más, aun cuando la cruel joven se alejó, se acercó a Pablito, se arrodilló y limpió sus lágrimas con el borde de su delantal. No llores, susurró. Las lágrimas son semillas. De las semillas más amargas nacen las flores más fuertes. El niño dejó de llorar, aunque no entendió las palabras. Luciana regresó a su escoba como si nada hubiera pasado, pero su corazón latía como tambor de guerra. Esa noche, mientras la hacienda dormía, no podía dejar de pensar en Valentina. Era la misma mujer que frente a don Sebastián mostraba dulzura y gracia, pero detrás de los muros era un monstruo. Y entonces llegó don Sebastián Montero, el hacendado, cabalgando hacia la casa, a primeras horas del amanecer. Luciana lo observó desde el patio trasero. No parecía un hombre poderoso, ropa sencilla, pantalones de manta caumizao blanca, ajemangadao, sombrero de ala ancha, pero los criados se inclinaron a su paso, los mozos sujetaron el caballo con respeto. Y en ese momento, Luciana comprendió, era el dueño de todo aquello. Se detuvo a mirarlo. Don Sebastián tenía 32 años, heredó la hacienda tras la muerte de su padre, y era viudo desde hacía 3 años. Su primera esposa había fallecido sin darle hijos, dejando en sus ojos una melancolía profunda, pero su bondad era evidente. Saludaba a todos, no solo a los patrones de la casa, sino también a los criados y al jardinero, como si cada ser humano mereciera reconocimiento y respeto. Esa noche, durante la cena, Luciana observó algo que la perturbó aún más. San Valentina, frente a don Sebastián, era perfecta. Sonreía, tocaba su brazo con delicadeza, hablaba con voz suave, pero Luciana sabía la verdad. Era una actuación magistral, una máscara que solo los más cercanos podían empezar a entrever. En la cocina, Luciana y doña Carmen compartieron un silencio cargado de tensión. Él no sabe nada, dijo Carmen, sumergiendo las manos en agua jabonosa. Y no debe saber. La última que intentó advertirle. Fue despedida al día siguiente. Luciana entendió entonces que la paciencia no era solo virtud, sino supervivencia. Cada día en la hacienda Santa Cruz era una prueba de resistencia. La injusticia, la crueldad y la arrogancia de Valentina eran abrumadoras, pero en Luciana algo comenzaba a crecer, a la convicción de que tarde o temprano esa mujer pagaría por todo su mal. El fuego de la rebelión ardía silencioso, pero imparable, en el corazón de Luciana. La semilla de la rebelión. El amanecer traía un aire pesado a la hacienda Santa Cruz, mezclando el aroma de naranjos, tierra húmeda y madera quemada. Luciana había aprendido a moverse entre las sombras, a hablar poco y a observar mucho. Cada gesto de Valentina, cada palabra de desprecio y cada mirada de miedo de los criados quedaban grabados en su memoria, formando un mapa invisible de injusticia que algún día usaría. La joven comenzó a ganarse lentamente la confianza de los criados más silenciosos. Doña Carmen fue la primera en confiarle secretos en que criados estaban enfermos. ¿Quién tenía miedo de perder su trabajo? ¿Quién sufría en silencio? Todos tenemos nuestras heridas, hija. Aprende a verlas sin que te vean a ti, le dijo. Luciana también encontró aliados inesperados en Rosario, la joven de la lavandería, que todavía temblaba al escuchar la voz de Valentina. Comenzó a hablar con ella en susurros sobre cómo Valentina había humillado a su madre. Epifanio, el jardinero, le enseñó los secretos del cuidado de las flores y cómo cada rosa podía convertirse en un símbolo de resistencia, un pequeño acto de belleza contra la crueldad de la señora de la casa. Incluso Pablito, el niño de 8 años, empezó a verla como un refugio seguro y a veces corría hacia ella cuando Valentina estaba demasiado cerca. Luciana comenzó a hacer pequeñas acciones silenciosas de justicia, una flor rescatada de la poda injusta de Epifanio, un mantel lavado con delicadeza para que Rosario no recibiera reprimendas, un plato de comida extra para Pablito. Cada gesto era minúsculo, casi invisible, pero fortalecía la moral de los más débiles y, poco a poco, tejía una red de esperanza. Mientras tanto,
Valentina empezaba a notar la presencia de Luciana. No podía comprender cómo una criada tan joven, tan insignificante, parecía moverse con tanta seguridad y calma, sin mostrar miedo. Su mirada fría se posaba sobre Luciana cada vez que podía, evaluando, buscando una grieta en su fachada. Pero Luciana era astuta. Había aprendido en el convento que la fuerza de un alma no se mide por la apariencia, sino por la paciencia y la estrategia. Así que continuaba observando, tomando nota de los patrones de Valentina, de los horarios de don Sebastián, de la manera en que la cruel joven manipulaba la percepción de todos para parecer dulce y encantadora ante su prometido. Don Sebastián seguía siendo ajeno a la crueldad que reinaba bajo su propio techo. Luciana lo observaba desde lejos mientras él recorría los campos, supervisando la cosecha, saludando a cada trabajador con amabilidad y respeto. Su bondad era sincera, pero su mirada reflejaba soledad, una vulnerabilidad que Luciana comenzó a estudiar. Sabía que un día, esa vulnerabilidad sería clave para exponer a Valentina. Un día, ocurrió un incidente que casi reveló la verdad a don Sebastián. Valentina, molesta porque una bandeja de fruta no estaba perfectamente alineada, tiró las frutas al suelo frente a todos. Los invitados que llegaban a la hacienda ese día observaron la escena y murmuraron entre ellos. Incómodos, Luciana, sin pensarlo, recogió las frutas rápidamente y las llevó a la cocina, escondiendo su acto de compasión detrás de movimientos discretos. Don Sebastián pasó por allí justo en ese momento, pero Luciana mantuvo la cabeza baja y fingió estar ocupada. Solo unos segundos bastaron para que su determinación comenzara a resonar en su interior. No podía seguir siendo invisible por mucho tiempo. A medida que pasaban los días, Luciana también comenzó a aprender los secretos más oscuros de Valentina. Conversaciones robadas detrás de cortinas, miradas que delataban miedo y arrogancia, y palabras crueles dirigidas incluso a aquellos que se consideraban intocables dentro de la casa. Descubrió que Valentina temía perder control y que su perfección ante don Sebastián era solo un acto de supervivencia manipuladora. Esa noche, mientras la hacienda dormía y los grillos cantaban en los jardines, Luciana reflexionaba. Cada acto de crueldad, cada lágrima derramada, cada humillación, era una semilla que plantaba en su corazón. Sabía que cuando llegara el momento, esas semillas florecerían en algo que cambiaría para siempre la vida de la hacienda. La joven se acostó en su rincón junto al fogón, escuchando los susurros de los demás criados, las respiraciones tranquilas y pesadas de quienes sufrían en silencio. Su mirada se fijó en las vigas del techo, y una idea comenzó a tomar forma. La rebelión no necesitaba ser ruidosa, solo tenía que ser precisa. Al día siguiente, Luciana continuó sus pequeñas acciones. Cada gesto era un hilo más en la red que estaba tejiendo, invisible para Valentina, casi imperceptible para don Sebastián, pero cada vez más fuerte en la conciencia de quienes sufrían bajo el yugo de la cruel prometida. Y así, la semilla de la rebelión comenzó a germinar en la hacienda Santa Cruz, silenciosa pero imparable, prometiendo un cambio que nadie podía prever, excepto Luciana. Conflicto abierto. La hacienda Santa Cruz parecía más hermosa y más cruel que nunca a la luz del amanecer. Los naranjos brillaban con gotas de rocío, y las fuentes del jardín trasero murmuraban como si conocieran todos los secretos de la casa. Pero dentro de esas paredes blancas y rojas, un fuego silencioso comenzaba a arder, y Luciana Flores estaba decidida a alimentarlo. Valentina, la prometida del hacendado, había comenzado a notar algo en la manera en que Luciana caminaba entre los criados, cómo escuchaba más de lo que hablaba, cómo parecía sostener la dignidad de quienes estaban bajo su yugo. Cada pequeño gesto de ayuda que Luciana hacía, invisible para la mayoría, no pasaba desapercibido para la joven de seda color vino y encajes blancos. Luciana llamó un día a Valentina desde el corredor del patio de servicio, su voz aguda como vidrio quebrado. ¿Por qué estás tan cerca de Pablito? ¿Qué le estabas diciendo? Luciana bajó la cabeza, pero sus ojos no delataron miedo. Nada, señorita. Solo le ayudaba con su cubeta de agua. Valentina frunció el ceño, un gesto que Luciana había aprendido a reconocer en el primer indicio de peligro. La cruel joven avanzó hacia ella,
estudiándola como quien examina un animal herido. Luciana permaneció firme, consciente de que cualquier gesto de debilidad sería usado en su contra. Esa misma semana, un accidente casi reveló la verdad a don Sebastián. Una bandeja de frutas cayó al suelo, mientras las criadas se movían apresuradas por la cocina. Valentina, enfurecida, gritó órdenes crueles frente a los invitados que habían llegado para una visita de inspección. Los ojos de los sirvientes estaban llenos de terror, pero Luciana actuó con rapidez, recogió las frutas, las acomodó y llevó la bandeja a la cocina antes de que don Sebastián pudiera notar nada. Mantener la calma había salvado la reputación de todos y, al mismo tiempo, reforzado la suya propia. Pero la paciencia de Luciana tenía límites. Cada injusticia, cada lágrima derramada, cada humillación se convertía en combustible para su determinación. Sabía que Valentina no podría mantener su fachada perfecta por mucho tiempo, y que tarde o temprano el patrón tendría que ver la verdad. Entretanto, Luciana continuaba ganando la confianza de los criados. Rosario le confiaba secretos sobre los horarios de Valentina. Epifenio le enseñaba cómo la naturaleza podía ser cómplice de la justicia, y Pablito empezaba a confiar en ella para protegerlo de la crueldad diaria. Cada pequeño acto de bondad era un hilo más en la red que estaba tejiendo, una estrategia invisible para enfrentar a la tirana de la hacienda. Valentina, sin embargo, no era ingenua. Había comenzado a observar a Luciana con más atención, evaluando cada gesto, cada mirada, cada movimiento. Comenzó a acosarla discretamente, pequeñas humillaciones públicas, tareas imposibles, miradas intimidantes que dejaban claro que cualquier error sería castigado. Luciana soportó en silencio, pero su mente trabajaba incansable, analizando patrones, preparando su respuesta para el momento adecuado. Un día, durante la siembra en los campos de agave, Luciana vio a don Sebastián hablando con uno de los trabajadores. Su rostro reflejaba preocupación, pero también bondad. El hacendado confiaba en todos, pero no veía la sombra que Valentina proyectaba sobre su hogar. Luciana comprendió que esa vulnerabilidad sería clave a la verdad. Necesitaba parecer de manera que él no pudiera ignorarla ni dudar de ella. Mientras tanto, Valentina intensificaba su crueldad. Durante la comida, hizo que Rosario arrastrara una bandeja de platos hasta el final del comedor, bajo la mirada de todos los sirvientes, solo porque una copa no estaba perfectamente alineada. Luciana vio la injusticia, pero recordó la advertencia de doña Carmen Antúa, con cabeza, hija, la prisa es enemiga de la justicia. En esa noche, Luciana se quedó despierta, escuchando los susurros de los criados que hablaban de la tiranía de Valentina. Cada historia, cada queja, cada miedo compartido fortalecía su resolución. La semilla de la rebelión que había plantado ahora comenzaba a brotar. A los trabajadores empezaban a confiar en ella, a sentir que no estaban solos, que alguien estaba mirando, alguien estaba protegiéndolos, pero también sabía que el peligro crecía. Valentina ya no veía a Luciana como una simple criada. Anne la veía como una amenaza potencial. Cualquier error podría costarle caro, no solo a ella, sino a todos los que se atrevían a confiar en ella. Luciana respiró hondo, sintiendo el calor del fuego de su convicción ardiendo en su pecho. Sabía que pronto tendría que tomar decisiones que pondrían todo en riesgo. Pero estaba lista. La injusticia de Valentina no podía durar para siempre. Y cuando llegara el momento, Luciana demostraría que incluso la más débil podía cambiar el destino de los poderosos. La noche cerró sobre la hacienda Santa Cruz como un manto oscuro. Pero en la cocina, en los corredores y entre los campos de agave y una chispa comenzaba a abrirle, una chispa que algún día se convertiría en llama y cuyo calor nadie podría ignorar. La confrontación el día de la boda se acercaba y la hacienda Santa Cruz vibraba con una tensión invisible. Los criados caminaban con pasos medidos, las miradas se cruzaban con cautela y el aire parecía más pesado que nunca. Luciana sabía que el momento decisivo estaba cerca. Cada acto de crueldad de Valentina, cada lágrima escondida por los débiles, cada susurro de injusticia había sido registrado. Todo estaba listo para estallar. Esa mañana, Luciana se levantó antes del alba. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. Había planeado cada detalle, cada palabra, cada gesto. No sería una confrontación impulsiva.
Ansería perfecta, precisa, imparable. Mientras preparaba los desayunos, observó a Valentina ajustando su vestido color vino frente al espejo. La joven parecía radiante, perfecta, como siempre. Pero Luciana conocía la fragilidad detrás de la máscara. Sabía que la tiranía de Valentina dependía de que nadie cuestionara su fachada ante don Sebastián. Y hoy, esa fachada estaba a punto de caer. Luciana reunió a los criados más valientes en secreto en Rosario, Epifanio, Pablito y doña Carmen. Les explicó su plan con palabras claras y firmes. Cada uno debía estar listo, cada uno debía mantener la calma. No era un acto de venganza, sino de justicia. Todos asintieron con nerviosa determinación. El miedo aún estaba presente, pero la esperanza comenzaba a superar la opresión. Llegó la hora. Los invitados comenzaron a llegar, y la ceremonia estaba a punto de iniciar en el gran salón. Don Sebastián, impecable, se movía con naturalidad, saludando a todos con su característico respeto y amabilidad. Valentina a su lado irradiaba dulzura y gracia, la imagen perfecta de la prometida ideal. Pero Luciana estaba lista. Cuando Valentina comenzó a criticar a una criada por una arruga en el mantel frente a los invitados, Luciana intervino con voz clara y firme suficiente para que todos la escucharan. Señorita Valentina, eso que usted llama arruga no define a estas mujeres ni su valor. La verdadera medida de una persona no está en un mantel, sino en cómo trata a los que no pueden defenderse. El silencio llenó el salón. Los ojos de todos los invitados se posaron en Luciana. Valentina, roja de furia, intentó recuperar el control, pero Luciana continuó. He visto cómo humilla a los ancianos, cómo desprecia a los niños, cómo hace sufrir a quienes trabajan con dedicación. Esto no puede continuar. Don Sebastián quedó paralizado. Su mirada recorrió a todos los presentes, y por primera vez vio la verdad que había estado frente a él durante meses. La fachada perfecta de Valentina se desmoronaba ante sus ojos. Valentina, desesperada, trató de protestar, pero su voz sonaba débil, hueca. La máscara de poder se quebraba, y en ella solo quedaba el miedo. No es cierto, no habéis visto nada, gritó, pero nadie la apoyó. Los criados se mantenían firmes, y Luciana sostenía su mirada, serena y decidida. Don Sebastián respiró hondo, sus ojos miel brillando, con mezcla de incredulidad, dolor y finalmente, decisión. Luciana, tiene razón, dijo con voz firme. He sido ciego ante lo que ocurría en mi propia casa. Valentina, no podrás casarte aquí mientras actúes con tal crueldad. El salón quedó en un silencio absoluto. Valentina se quedó sin palabras, su orgullo y arrogancia desmoronados. Luciana había logrado lo impensable en exponer a la tirana frente a todos, cambiar la percepción de los invitados y revelar la verdad a quien realmente importaban: el dueño de la hacienda. Ese día, Luciana no solo defendió a los inocentes, sino que también reclamó la dignidad de toda la hacienda. Las lágrimas contenidas por meses comenzaron a fluir entre los criados, y una nueva sensación de libertad y esperanza se extendió por los corredores y jardines. Don Sebastián, con el corazón ahora abierto a la verdad, se acercó a Luciana. Gracias, susurró, con respeto y admiración. Has mostrado un valor que yo creí imposible. Santa Cruz necesitará tu guía para sanar a Luciana. Asintió, comprendiendo que, aunque no tenía familia ni riquezas, había encontrado un propósito y un lugar donde su fuerza y justicia podían transformar la vida de muchos. Y mientras Valentina era retirada de la hacienda, humillada y derrotada, Luciana miró a los campos de agave, sintiendo que algo nuevo florecían, un futuro donde la bondad y la justicia tenían un lugar en Santa Cruz, y donde incluso la más pequeña de las mujeres podía cambiar el destino de los poderosos. El fuego que había comenzado como una chispa silenciosa ahora ardía en llamas, iluminando la oscuridad que Valentina había impuesto durante tanto tiempo. Justicia y destino. El sol de la tarde iluminaba los jardines de la hacienda Santa Cruz, dorando los naranjos y haciendo brillar las fuentes de cantera. Después de la confrontación en la boda, la casa había cambiado para siempre. Los criados caminaban con la espalda erguida, los niños corrían sin miedo, y la tensión que había reinado durante meses se había disipado como humo
al viento. Luciana Flores se encontraba en la cocina, supervisando los preparativos para la cena. Sus manos, firmes y decididas, organizaban las ollas y los platos con una calma que parecía casi natural, pero dentro de ella, su corazón aún latía con fuerza. Había vencido a la tirana de Santa Cruz, pero sabía que la verdadera victoria no era la humillación de Valentina, sino la restauración de la dignidad de todos los que sufrían en silencio. Don Sebastián se acercó, caminando con cuidado entre los criados. Sus ojos miel brillaban con gratitud y respeto. Luciana, dijo con voz suave, gracias por tu valentía. Has demostrado más que ninguna de nosotras podría haber imaginado. Gracias a ti, Santa Cruz tiene una oportunidad de sanar. Luciana bajó la mirada, apenas sonriendo. No lo hice por mí, señor, lo hice por ellos, por los que no podían defenderse. En don Sebastián asintió, admirando su humildad y su fuerza. Por primera vez, la hacienda parecía un lugar donde la justicia y la bondad podían coexistir. Mientras tanto, Valentina del Río había sido retirada de la casa. Humillada, derrotada y expuesta frente a todos, no tuvo más opción que marcharse, dejando tras de sí la arrogancia y crueldad que había sembrado durante años. Su caída fue un recordatorio para todos. El poder basado en miedo y manipulación nunca dura. Los criados comenzaron a organizarse, ayudándose mutuamente y trabajando en armonía. Rosario retomó sus tareas con confianza. Epifenio cuidaba los rosales con orgullo, y Pablito corría libremente por los corredores, sin miedo a la cruel mirada de la tirana. Cada acto de bondad, cada gesto de cuidado, se sentía como un nuevo amanecer en Santa Cruz San Luciana. Aunque todavía joven y sin familia, había encontrado un propósito. Su valentía había inspirado a todos, y su presencia se convirtió en símbolo de justicia y fuerza silenciosa. Don Sebastián, reconociendo su valor, le ofreció un lugar junto a él en la administración de la hacienda, no como sirvienta, sino como protectora y guía de quienes trabajaban allí. El día terminó con un cielo teñido de rojo y naranja. Luciana caminó por los jardines, sintiendo la brisa acariciar su rostro. El eco de sus pasos se mezclaba con las risas de los niños y el murmullo de las fuentes. Todo estaba cambiando, y por primera vez, la hacienda Santa Cruz respiraba libertad y esperanza. En el horizonte, los campos de agave brillaban bajo el sol poniente, recordándole a Luciana que incluso en la tierra más árida, las semillas de justicia y bondad podían florecer. Luciana levantó la cabeza y sonrió. La oscuridad había quedado atrás, la tiranía había sido vencida, y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, parecía lleno de luz. La historia de Santa Cruz había cambiado para siempre.